Gracias, mi Señor. Hoy es un día muy especial, un día que vamos a ver qué Dios tiene guardado para nosotros y para nuestro pastor. Cuando la hermana Rosa ahora se me acerca y me pregunta si podía traer la palabra, el Espíritu Santo me trajo un personaje de la Biblia a mi mente inmediatamente. Y hablamos de David. David, aunque fue rey de Israel por un tiempo y lo conocemos por sus salmos, lo conocemos por su estilo de vida, por su comunión con Dios, hoy vamos a conocer un David que fue desechado y fue de cierta forma humilde en su trabajo junto con las ovejas. Pero no solamente vamos a hablar de sus características, vamos a hablar de su vestimenta. ¿Qué revestía a David? ¿Qué reviste a nuestro pastor? Va a estar bien interesante, pastor. Les invito a buscar en el libro de Samuel, capítulo 16. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí voy a resumir, pero sí quiero leer 2 versículos que impactaron mi vida. Señor, gracias por tu palabra, es viva y es eficaz, Señor Jesús. Permite que nuestros oídos estén abiertos a escuchar tu voz, pero nuestros corazones estén en la disposición de recibirlo. Permite que la luz de Cristo y tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y ella quede como tesoro en nuestros corazones, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. El capítulo 16 nos habla hasta parte del capítulo 17 sobre la selección de David como el sustituto del rey Saúl. Voy a resumir en mis palabras, así que usted me sigue y como asignación va a leer esos capítulos. Samuel tenía en su corazón una misión. Dios había puesto en él una misión. Samuel había visto las faltas de Saúl, el rey que había elegido anteriormente Dios para reinar el pueblo de Israel, pero él había tenido una falta que para Dios era imposible pasar por alto. Así que Samuel empezó a orar y Dios le dijo que fuera a casa de Isaí, que allí él le iba a mostrar quién iba a ser el sustituto del rey Saúl. Isaí tenía varios hijos, pero los que estaban presentes con él fueron llamados para que se presentaran frente de Samuel. Cuando llegaron frente de Samuel, Dios le dijo algo bien importante y quiero que se muevan al versículo 7. Le dijo, pero Señor, le dijo Samuel, son muchos y ya has desechado alguno. Vio uno bien parecido, dice la palabra, pero Dios le dijo así, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Cuando Dios le dijo esto a Samuel, Samuel me imagino que dijo, ok, let's try again, déjame tratar nuevamente. Así que volvió a llamar a algunos de los hijos de Samuel y Dios le iba diciendo, no, no, no y no. Hasta que todos pasaron frente de él y le dijo, Isaí, ¿acaso tienes otro hijo? Isaí le dijo, bueno, tengo uno que es encargado de cuidar las ovejas. Y quiero decirle un poquito de este detalle. David, muchos historiadores de la Biblia lo presentan como hijo ilegítimo de Isaí, pero en cierta forma David no fue ilegítimo. Lo que sucede es que la primera esposa de Isaí no era judía y la esposa de Isaí pertenecía a otra nación, pero el llamado que Dios le estaba haciendo en aquel momento a Isaí es que fuera sacerdote de la casa de Dios. Y para los judíos un sacerdote no podía estar casada con una mujer extranjera. Así que Isaí tuvo que apartar a su primera esposa y casarse con una mujer judía. Por eso los hermanos de David lo consideraban como el hijo de la concubina. Pero genuinamente David era hijo legítimo de la primera esposa de Isaí. ¿Entendieron? Amén. Ahora bien, Dios vio en David su corazón porque él tenía algo que Dios le había obsequiado, porque lo estaba preparando. Y dice, y saltamos al versículo
18, ya David es seleccionado, ya David es ungido. Y resulta que Saúl tuvo uno de sus ataques de tantrum, como diríamos las maestras de escuela elemental, y estaba teniendo manifestaciones que no lo dejaban dormir, que no lo dejaban estar en paz. Así que su corte tenía que buscar una solución para esto. Así que decidió conseguir a alguien que apaciguara o calmara su ira, calmara su temperamento. Y uno de ellos dice, mira, yo conozco a un joven que suele tocar el arpa a sus ovejas para calmarla. Voy a llamarlo ante tu presencia para que él toque para ti y tú sientas paz. Y dice el versículo 18 en adelante, conozco un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Y su padre es Isaí, el de Belén. Y ese fue el otro versículo que impactó a mi vida. Pero la presencia de Dios estaba con él. Entonces me llevó a estudiar a David como pastor, no David como el rey. Y me llevó a una imagen que conseguí buscando en los libros que tenía en casa de un pastor. Y cuando yo empiezo a ver la vestimenta del pastor, me estuvo bien curioso porque tenían cosas que se asemejan a las personas que tienen un voto nazareo. ¿Sabe lo que es un voto nazareo? Una persona que se aparta, se santifica para el Señor. Por ejemplo, Sansón no podía tomar licor, nada que fuera de uva, vestía con ropas de cuero, vivía de lo que el campo o el desierto le podía ofrecer, porque estaba apartado, santificado para el Señor, no se podía recortar el pelo. Juan el Bautista era otro nazareo, el mismo Elías era nazareo, Eliseo fue, pero todos tenían algo en común y era su vestimenta. Así que me puse a indagar en la vestimenta y encontré bien interesante esto. Así que los que tengan lápiz, escriban conmigo. Vamos a necesitar portarnos de estas armas y abastecernos como hijos de Dios para poder ser un pastor con éxito de nuestro rebaño y alcanzar mayores bendiciones y responsabilidades con ellos. La primera parte de la vestimenta era la cota que vestían. Una cota que los distinguía porque era de saco o era de tela de algodón ruda no es la palabra, rústica, no era elaborada. Por eso se distinguían como personas pobres, porque su cota la distinguía de esa forma. Era una cota larga y en su cintura ellos se ataban con un cinto de cuero. Porque el propósito del cinto de cuero era que si ellos tenían que escalar una montaña para rescatar una oveja, ellos se hacían la cota de tal forma que hacían como si fuera un pantalón y se ataban con ese cinto de cuero, haciendo que ellos pudieran tener equilibrio. Así que nuestra primera parte de nuestra vestimenta es equilibrio. Nuestra vestimenta, nuestra vida espiritual como pastor, tiene que ser una vida que necesita equilibrio. Y equilibrio también es bien importante cuando ministramos a las ovejas y cuando nosotros nos desarrollamos como pastores. Necesitamos ser justos, ser balanceados en el momento de disciplinar, tener amor y tolerancia con nuestras ovejas. Cuando tenemos un equilibrio podemos tener el balance adecuado para ser objetivos con nuestras ovejas. Así que esa bata, esa cota es como la cota de justicia que el Espíritu Santo nos viste. ¿Me están entendiendo, amados? Que nos hace ser justos y nos hace ser equilibrados al momento de ministrar a nuestras ovejas. Nos da amor y nos da dominio propio. También observaba en la lámina que sobre su cota ellos tenían como un chaleco que era de cuero de camello. Y yo decía, ¿por qué no cuero de oveja? Porque es normal si son ovejas que vistan con cuero de oveja, pero me llevó a llevar que el cuero de camello es un cuero mucho más fuerte y mucho más resistente al agua, al calor y a otras circunstancias de clima alrededor del pastor de ovejas. Así que el cuero de camello le servía a él como refugio.
al pastor, le servía como impermeable, le servía como cama porque lo podía poner en el suelo y sobre él iba a dormir. Le servía como un tent, como una casa de campaña cuando él tenía que estar fuera de la nieve o fuera de los tiempos climáticos a su alrededor cuidando las ovejas. Pero una cosa que me llamó la atención fue cuando mencionaban que Elías también tenía este tipo de capa o este tipo de cota. Y yo le dije, ok, pero Elías entonces dejó caer su capa de cuero de caballo sobre Eliseo y fue una doble unción. Así que me llevó a entender que esta, también conocida como Ava, esta capa es la unción del Espíritu Santo sobre nuestro pastor. Porque dentro de la unción está la cobertura del Espíritu Santo. Porque si nuestras vasijas están vacías, ¿qué podemos dar? Aquellos que necesitan dar. Pero mientras nuestro pastor se esté llenando continuamente del aceite de la unción del Espíritu Santo, va a fluir constantemente en su vida palabra de sabiduría, palabra de discernimiento, palabra de salud, palabra de autoridad, de justicia, de balance y de equilibrio. Así que como pastores necesitamos vestir nuestra cota, pero también necesitamos vestir nuestra aba, nuestra cota de unción. Bendito el que vive. Sí, Señor Jesús. Pero hay otra cosa que vi en la figura, y era que ellos tenían como un saquito. Ellos tenían como una bolsa de cuero también, que en ella cargaban los alimentos que necesitaban para sobrevivir ese tiempo en que ellos iban a estar cuidando, llevando a las ovejas a verdes prados. Pero ese saquito tenía dos divisiones. Uno donde ubicaban el alimento y otro donde ubicaban las piedras que utilizaban en sus ondas para proteger a esas ovejas. Pero vamos uno a la vez. Aleluya. El alimento representa o es típico de la palabra del Señor. El alimento que Dios nos da es las escrituras, la que nos va a alimentar y nos va a saciar y nos va a llevar a dar a otros palabra de parte de Dios y revelación, lo que nosotros diríamos es rema. Y me llevó a ver Josué 1, capítulo 1, versículos del 8 al 9, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Nuestra vida necesita ese alimento espiritual para conservar esa conexión con el Espíritu Santo, y esto lo vamos a adquirir por medio de nuestra vida devocional, por el escudriñar la palabra, por reflexionar en ella, por permitir que la palabra haga en nosotros el rema, la inspiración dada por Dios. Así que cuando nosotros escuchamos que estos pastores se alimentaban para estar fuertes y saludables, para poder cuidar de sus ovejas, safety, seguramente nosotros tenemos que comer de la palabra del Señor para poder darle a nuestras ovejas la palabra que ellas necesitan escuchar, la palabra que ellos necesitan recibir. Pero en ese saquito ellos tenían un compartimiento donde echaban las piedritas. ¿Se acuerdan de David? Cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, ninguno de los israelitas se atrevió a presentarse ante él, porque él era un gigante que medía más de 9 hombres de estatura, dice la descripción en los libros, y que nadie se atrevía a acercarse a él porque temían que él los matara. Pero la postura que tomó David en aquel momento no era de miedo ni de cobarde, fue una postura de guerrero, haciéndole entender al pueblo de Israel que mira, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y esa fe que adquirió o que confesaba David en la autoridad de escudo de parte del Señor es la que los pastores necesitan para poder ejecutar en autoridad y juicio lo que el Espíritu quiere hacer que nosotros hagamos con nuestras ovejas.